Muy buenos días. Quiero dar las gracias al comité organizador. Para mí es un gusto estar en el Congreso del Colegio Mexicano de Urología Nacional y principalmente al doctor Francisco Lizárraga por la invitación al curso internacional de andrología. Vamos a tocar un tema sobre el abordaje diagnóstico y terapéutico de azospermia en los siguientes minutos. Recordar que las recomendaciones de la azospermia, sin duda, tenemos que iniciar con investigar simultáneamente las causas de infertilidad. No debemos de olvidar que también tiene que ser investigar en conjunto con la pareja para poder tener mejorar en cuanto al tiempo y sobre todo también evaluar si esta pareja cumple con los criterios de infertilidad. Como ustedes pueden ver, las recomendaciones dadas en este 2021 por la Asociación Europea de Urología, se habla sobre el hecho de evaluar en los primeros 6 meses, aunque esto no cumple el criterio de un diagnóstico de infertilidad masculina primaria como tal, y en ese sentido, pero particularmente en aquellas parejas de mayor edad, sobre todo de edad materna mayor de 35 años, pudiera hacerse una excepción o empezar a hacer el estudio. Sin embargo, pues tiene un nivel de evidencia todavía no recomendable, pero se pueden hacer esas excepciones. Por otro lado, es muy importante mencionar sobre las anormalidades urogenitales o sobre lo que particularmente en la azospermia pudiera llegar. Aquí les muestro una tabla donde realmente aproximadamente las causas de infertilidad, particularmente sobre azospermia, casi van a oscilar entre un 11 y un 15% dependiendo. Y como pueden ustedes observar en la diapositiva, existe un número importante de padecimientos que pudieran llevar a una azospermia, ya sea de tipo obstructiva o no obstructiva, que vamos a hablar en los siguientes minutos. La azospermia en particular es no tan frecuente, se estima dependiendo de dónde nosotros lo veamos, independientemente del porcentaje previo que platiqué, que es menos del 1% de la población general. Sabemos muy bien que hasta el 15% de la población de los hombres puede tener esa causa de azospermia, pero ya particularmente hablando de obstructiva, se ve hasta un 40% de los casos y la mayor parte de esas azospermias obstructivas van a ser una obstrucción a nivel del epidídimo que puede llevar hasta un 70% de los pacientes con esta entidad. Aquí les muestro la clasificación de una azospermia obstructiva, que lo podemos encontrar fácilmente como una azospermia, una obstrucción a nivel intratesticular, a nivel epididimaria, conductos deferentes, conducto eyaculador, y también se habla de una obstrucción del punto de vista funcional a nivel del conducto seminal distal. Es muy importante tener en mente siempre esta clasificación porque de esto va a depender muchísimo la terapéutica y sobre todo el abordaje que nosotros pudiéramos tener y más que nada encasillar al paciente en un excelente diagnóstico. Hablar, como ya les mencioné, de la azospermia obstructiva, aquí les muestro unos ejemplos. Por ejemplo, a nivel de epidídimo, lo más importante es tener una epididimitis crónica, un trauma a nivel del vaso deferente. Algo importante, muy frecuente, es la vasectomía que nosotros provocamos, que tenemos que hacer una muy buena historia clínica. A nivel de conductos eyaculadores, la presencia de un quiste de utrículo o en este caso una obstrucción funcional a una disfunción neurogénica asociada a alguna otra comorbilidad. Aquí les muestro otros ejemplos de azospermia obstructiva y no obstructiva. Quiero recalcar algunos síndromes, los más frecuentes: fibrosis quística, que es, como lo ven en la parte derecha, es una azospermia obstructiva, la epididimitis crónico-ugal, azospermia obstructiva, y vean, por ejemplo, brucelosis, que aunque es una entidad no tan frecuentemente estudiada hoy en día, sabemos también que es una causa que tenemos que investigar, sobre todo en nuestro país, que nos puede dar una azospermia obstructiva. Cambia en aquellos pacientes como hipogonadismo asociado ya sea un cáncer testicular, un cáncer de próstata, que pudiera ser una situación de una azospermia no obstructiva o de una falla testicular primaria como tal, donde cambia completamente el estudio diagnóstico. Hablar sobre la evaluación no va a distar el hecho de, como cualquier paciente con infertilidad, es muy importante desde una historia clínica médica y sexual, apoyada de una muy buena exploración física por aparatos y sistemas,
el hecho de tener un diagnóstico que puede ser dado desde una historia hasta un 1.3%. En la historia médica, enfatizar sobre previos embarazos o aquel paciente que ha necesitado alguna evaluación y tratamiento como tal. Por otro lado, aquí menciono algunos antecedentes familiares que son importantes de recalcar y sobre todo en las zoospermias obstructivas, el hecho de procedimientos como hernioplastías, que no es raro encontrar en los pacientes, o la presencia de una situación de una varicocelectomía como tal. Aquí les muestro que podemos dividir, es muy importante tener en mente el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, sobre todo para lo que vamos a ver del abordaje, las causas pretesticulares que nos pueden dar, que nosotros podemos encontrar desde el punto de vista hormonal, disminución en la FSH, LH y de testosterona, que habla sobre un hipogonadismo. Si nosotros tenemos un aumento de aquellas causas testiculares, también habla sobre el hecho de aquellas causas de un hipogonadismo hipergonadotrófico, como puede ser un síndrome de Klinefelter, ¿sí? Y hacer este diagnóstico importante desde el punto de vista hormonal. Por tal motivo, en un paciente con azoospermia, lo que nosotros debemos de ver es evaluar bien el eje hipotálamo hipotestículo mediante la determinación de hormonas como LH, FSH, pedir una testosterona total de inicio, no pedir otras hormonas, al menos de que sea por el punto de vista de investigación, y es muy importante para poder caracterizar el hecho de una evaluación genética, ya sea por un cariotipo o microlesión del cromosoma Y, que participan mucho para el estudio del paciente azospérmico. Aquí les muestro cuáles son las diferencias en el eje hipotálamo, hipófisis, testículo, en la azoospermia obstructiva, en la azoospermia no obstructiva, cómo se comporta el eje, en particularmente, y hablar sobre la azoospermia obstructiva, podemos nosotros encontrar una FSH normal, podemos encontrar una testosterona normal y ese paciente puede tener un tamaño testicular normal, por lo que esto podemos inicialmente sospechar de que ese paciente pudiera tener una azoospermia obstructiva desde el perfil hormonal, a diferencia de la azoospermia no obstructiva, donde encontramos una disminución en el tamaño de los testículos y cambios importantes en los niveles de FSH y testosterona como tal. Estudios de gabinete, sin duda el ultrasonido transrectal es útil, disponible, barato, nos ayuda a poder diferenciar, hacer diagnósticos diferenciales. La diferentografía ya tiene mucho tiempo, menciono, no hay que realizarla de rutina, sabemos que tiene ya muchos efectos colaterales y hoy en día la resonancia magnética es el estudio de elección, aunque sabemos que tiene limitaciones como el costo, que no está disponible en todos los centros y sobre todo si no estamos familiarizados a interpretar muy bien el sistema reproductivo, pudiera haber a malas interpretaciones como tal. Ya particularmente hablando sobre azoospermia obstructiva, vean, es una evolución de todos los procedimientos a través del tiempo y cómo todos los procedimientos cómo han estado en el propósito de obtener una espermatozoide y sobre todo hacer una inyección intracitoplasmática, un procedimiento asistido. Aquí yo les menciono las técnicas, las más frecuentes, las ventajas y desventajas. Realmente se ha hablado sobre el hecho de que el TC versus micro-TC tiene una mejor obtención de espermatozoides, pero la mayoría de estos, y creo que lo más importante es individualizar al paciente que tiene azoospermia obstructiva y ver con qué procedimiento voy a tener yo una mejor ventaja y una menor complicación en relación a esto. Aquí les muestro una figura donde vemos una foto donde vemos cómo se hace una prueba de micro-TC, donde vemos los túbulos y nosotros podemos obtener una mayor cantidad de espermatozoides para hacer un procedimiento asistido como tal. Hablar sobre tratamientos sobre azoospermia obstructiva, no vamos a tocar el tema de reconstrucción microquirúrgica, en este caso vaso-vaso, porque va a ser el tema del siguiente ponente. Y bueno, sobre particularmente hablar de la obstrucción de los conductos eyaculadores, ya sea una incisión o un destechamiento de los quistes prostáticos en línea media, pues podemos saber que es un procedimiento que se hace con muy buena seguridad. Enfatizo, tenemos que estar muy seguros que es realmente la presencia de un quiste de utrículo como tal o alguna otra obstrucción que pudiera este procedimiento tener unos buenos resultados.
Y en este sentido, aquí les muestro este diagrama de esta publicación, donde vemos los grados de obstrucción y de acuerdo a eso, tratar de establecer bien el tratamiento como tal. Aquí nada más, ya para terminar, es hablar sobre un resumen, la evaluación genética de infertilidad masculina. Nada más vean, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen una azoospermia no obstructiva, pues tratar en ese sentido de ver algunas caracterizaciones sobre disminución del volumen del líquido seminal, o en ese sentido, del punto de vista de la seminografía, del seminograma, ver si el volumen seminal está normal, pero independientemente de esto, como ya mencioné, tiene que caracterizarse con un cariotipo y sobre todo apoyarse de microlesión del cromosoma Y, y en relación al número de seminogramas tienen que ser 2 seminogramas para poder tener un diagnóstico certero como tal. Como conclusiones, pienso que es muy importante identificar, caracterizar muy bien la zoospermia, recomendar la mejor opción terapéutica de acuerdo a la experiencia. Si no tenemos una experiencia, ver con quién podemos nosotros asociarnos o dirigir al paciente para ver, tener unas mejores opciones con el propósito de tener un mejor beneficio con un menor riesgo y sobre todo realizar la mejor técnica para tener los mejores resultados. Muchísimas gracias.